Bien, bienvenidos de vuelta, compañeros, aquí al repaso del curso de Máquinas Eléctricas 1. Vamos a platicar la continuación del capítulo 1. Nos quedamos en campos magnéticos, sus propiedades, fundamentos, cómo trabajan y cómo los podemos aprovechar mejor para este tipo de elementos eléctricos denominados motores, generadores y transformadores, ¿no? Existen cuatro principios básicos que describen cómo se utilizan estos campos magnéticos en dichos aparatos. El primero es cuando un conductor que porta corriente produce un campo magnético a su alrededor. Básicamente esto es lo que ve la ley de Ampère. El punto número 2 menciona que un campo magnético variable en el tiempo induce un voltaje en una bobina de alambre si pasa a través de ella. Este es el principio del funcionamiento del transformador. En el paso número 3, el funcionamiento, que es el funcionamiento del motor, menciona que un conductor que porta corriente en presencia de un campo magnético experimenta una fuerza inducida sobre él de repulsión o de atracción, como conforme a lo que establece la ley de Lorentz. Y por último, para el funcionamiento de un generador se describe como de la forma en que un conductor eléctrico se mueve en presencia de un campo magnético, tendrá un voltaje inducido en él. Esa es la forma contraria a la del motor. Bien, ¿qué hay con respecto al punto número 1, que es de producción de forma de campo magnético? La ley básica que comentábamos, que gobierna la producción de un campo magnético por medio de una corriente, como lo dice la expresión 1.18, es la ley de Ampère, en la cual nos menciona de izquierda a derecha que la integral cerrada del campo magnético es igual a la corriente neta, a lo que aquí nos dice el personaje que es la corriente de la neta, algo así. Bueno, donde H es la intensidad de campo magnético producida por la corriente y DL es el elemento diferencial a lo largo de la trayectoria de integración. En pocas palabras, es el total del campo magnético englobado es igual a la corriente. Bien, en esta figura, la 1.3, que por cierto se va a requerir varias veces aquí en esta plática, tenemos un núcleo magnético. Este es un núcleo de un material ferromagnético, en el cual tenemos en su lado izquierdo, por así mencionarlo, un arrollamiento de alambre a lo largo de su pierna izquierda, por decirlo así, y vemos que una corriente eléctrica está entrando a ese devanado. De aquí en adelante le podremos llamar devanado, si es el que está en el principio, pues devanado primario, y si es el que se encuentra a la distancia en algún otro lugar pero enlazando ese núcleo magnético, entonces será un devanado secundario. Lo que nos indica la corriente entrante es que va a haber, bueno, también se menciona que hay un número de vueltas n en la parte interna del núcleo, y vemos que hay un flujo magnético producido precisamente por la corriente que pasa por ese devanado arrollando un núcleo magnético. Entonces produce un flujo magnético que aquí al menos está dibujado en la parte central del núcleo, como vemos aquí en el puntero del mouse. Se encuentra dirigido a esta distancia, que es la parte central del núcleo alrededor de todo él, que se conoce como longitud de recorrido medio. Esta longitud de recorrido medio será muy importante para poder evaluar la cantidad de flujo magnético y posteriormente de campo magnético que va a estar circulando por ese circuito magnético. Las propiedades del núcleo magnético ya lo definiremos más adelante, pero este es el principio de un simple núcleo magnético.
En la expresión 1.19 es muy importante ya que relaciona del lado izquierdo la intensidad del campo magnético, la longitud de recorrido, y del lado derecho n es el número de vueltas del devanado e I es por I, que es la cantidad de corriente eléctrica. Despejando de aquí la expresión para intensidad de campo, vemos que H es igual a N por I entre la longitud media del recorrido. Y en la parte de abajo tenemos la ecuación fundamental, la ecuación constitutiva de la densidad de flujo magnético. La densidad dependerá del parámetro de permeabilidad magnética tantas veces la intensidad de campo magnético se produzca. Es decir, B es igual a mu por H. Todos los materiales ferromagnéticos tienen una permitividad relativa, la cual va a ser la división de la permeabilidad de dicho material entre μ0, o de una forma al revés, mu es igual a μr por μ0. Los índices de permeabilidad se comentan por los aceros que se utilizan en las máquinas. Son cantidades arriba de 2000, 6000 o inclusive más. Pero la cosa es, ¿qué significa esto, no? Esto significa, como dice aquí, que para una cantidad de corriente dada en la sección de acero, habrá 2000 o 6000 veces más flujo magnético que en una sección correspondiente al aire. Es decir, el flujo magnético es bienvenido 2000 o 6000 veces en dicho material ferromagnético en lugar de que fuera espacio abierto, es decir, solamente aire, ¿no? Debido a que la permeabilidad del hierro es mucho mayor que la del aire, la mayor parte del flujo en el núcleo de hierro que aparece en esta figura 1.3 permanecerá dentro del núcleo en lugar de viajar del aire a través del aire circundante, cuya permeabilidad ya comentamos que es más baja, ¿no? Sin embargo, el flujo viaja bueno, básicamente por la parte central del núcleo, pero también sufre un fenómeno que se conoce como dispersión. Aquí comenta que la pequeña cantidad de flujo disperso que abandona el núcleo de hierro es muy importante para determinar el enlace de flujo entre las bobinas y las autoinductancias de las bobinas en transformadores y motores. Entonces, en un núcleo de este tipo, pues la densidad de flujo magnético será igual a mu por H o mu por N por corriente entre la longitud de recorrido. Ahora sabemos que toda cantidad de densidad total es igual al contenido completo de esa variable, es decir, la integral de la densidad de flujo magnético es el mismo flujo magnético. Entonces, tendremos esa relación aquí presente todo el tiempo. Con esta cantidad, por ejemplo, de flujo magnético es igual a densidad de flujo por área. Y con la expresión anterior, entonces ahora tenemos que dos representaciones para el flujo total magnético, como la mencionada arriba, o mu por n por la corriente por el área entre la longitud del recorrido, que es una fórmula útil para poder continuar con los estudios. Bueno, hasta aquí quedamos pendientes y continuamos en la siguiente